Eh, pues el tema de hoy es la continuación de lo que Hilario inició la semana pasada. Nada más permítanos antes presentarnos. Mi nombre es Alejandro y mi esposa Ángeles. Estamos sirviendo aquí porque hay unos que no conozco y no me conocen. Estamos sirviendo aquí en el estado de Coahuila. Amén. Y analizaba la enseñanza que nos tocó el día de hoy. Es un privilegio poder participar de esta enseñanza y es, aparte de ser un privilegio, es un reto, porque dice nada más con el título, la enseñanza que cambia vidas. Y al leerlo puedo entender que esta enseñanza está fundamentada en Jesús. Es una confrontación para cada uno de nosotros que compartimos la palabra. Es un reto poder aplicar esta enseñanza el día de hoy. Y gracias a Dios porque llega a nuestras vidas y porque nos enfoca realmente a ver la esencia de lo que debe de ser nuestra enseñanza, lo que es el arrepentimiento, en nombre de Jesús. ¿Qué hay que hacer? Cambie primero las creencias de las personas para poder cambiar sus vidas. ¿Por qué? Porque la batalla contra el pecado siempre empieza en la mente. Tiene que ayudarles a ver la mentira que están creyendo. Hay muchos mitos que nos hacen miserables, que son mentiras y le causan a las personas toda clase de problemas en sus vidas, tales como eres el número uno, busca lo que más puedas para ti, Dios le ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Todo eso es mentira. Hay una sola verdad. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muéstrale a las personas a cambiar de mentalidad. Literalmente el arrepentimiento no es un cambio de conducta, es un cambio de mente, pero resulta en el cambio de conducta, porque el arrepentimiento es lo que ocurre en su mente. El arrepentimiento no significa renunciar a sus pecados. Todos piensan que sí. No hay un solo diccionario en el mundo que lo defina así. El arrepentimiento significa cambiar su mente. No, habla en dirección hacia donde ella habla, porque ella se escucha perfectamente Como si le bien. dieras un beso, caray. Exacto, exacto, juntitos, juntitos. Porque ella se escucha. Ándale, ahí te oyes. Ahí te oyes mejor. ¿Ahí me Hablando, oyes? ahí te oyes mejor. Hace un poquito, es más, abrázala fuerte, fuerte y ahí ya se oye bien. Eso, mero, qué bonitos. Ok. Dice, cuando cambio, Ahí se oye bien. cuando cambio mi mente, ¿es la que leyó ella o ya cambiaste? Esa es la que sigue. ¿Quieres que te ponga la de antes? Por favor, la anterior. El arrepentimiento no significa renunciar a nuestros pecados. No hay un solo diccionario en el mundo que lo defina así. El arrepentimiento significa cambiar su mente. Y analizando todo esto, puedo entender que el arrepentimiento es un fruto del cambio de nuestra mentalidad. Lo primero es el cambio de mentalidad, de ahí el arrepentimiento y de ahí vienen las acciones que van a manifestar nuestro arrepentimiento. Dice Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando cambio mi mente acerca de Dios, de mí mismo, de la vida, de la palabra, de mi pecado, de otros, esto se manifestará en mi comportamiento. Y el fruto del arrepentimiento es el cambio de conducta, porque el arrepentimiento es cambiar su mente, no su mentalidad. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, dice que muchos entienden el término de arrepentimiento como volverse del pecado, ¿verdad? Y esto no es la definición bíblica. La palabra arrepentirse significa cambiar tu mente.
El verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. La de la samaritana, cuando Jesús habla con la samaritana, cómo ella, a partir del encuentro que tuvo con Jesús, pudo entender y se arrepintió realmente porque Jesús la confrontó y ella fue una gran evangelista. Entonces, a partir de que ella cambió su mentalidad, se arrepintió, pudo manifestar esas obras dignas de arrepentimiento, ¿no? Entonces, venía a mi mente esa parte cuando Jesús, porque dice no, que judíos y samaritanos no se podían ver, entonces cómo ahí rompió un paradigma y ella tuvo ese encuentro con Jesús y fue una gran evangelista. ¿Quieres ser un predicador profundo? Enseña y predique la aplicación de la Biblia a la vida para el arrepentimiento de los pecados. Ese es el tipo más profundo, porque el cambio de vida no solo ocurre cuando cambia la mentalidad de la persona. Predicar el arrepentimiento es predicar hacia el cambio de vida. Para nosotros es un reto. Viéndolo así, para nosotros como que predicamos, que compartimos la palabra, es un reto analizar la vida de Jesús, analizar cómo él predicaba, analizar cómo él llevaba a las personas al arrepentimiento. Es un reto poder, vamos a decirlo así, vivirlo primeramente nosotros, porque para que yo pueda manifestar algo, para que yo pueda producir ese fruto primero en mi vida, tengo que vivirlo, o sea, vivir ese arrepentimiento cada uno de nosotros, que tengo que poder transmitirlo de una forma viva, o sea, el arrepentimiento. Por eso yo la platicaba con mi esposa y le comentaba, para mí, para nosotros, tiene que ser un reto, nos confronta a vivir esta palabra, o sea, llevar a las personas que llevamos la palabra, llevarlas a ese punto de arrepentimiento. De las prioridades y los valores del pasado, presente y futuro. Cada semana su objetivo debe ser simplemente hacer que la gente se arrepienta. Solo tenga un mensaje: arrepiéntete. Me tocaba, gracias a Dios están abiertas, al menos aquí en Saltillo, en el estado de Coahuila, gracias a Dios estamos pudiendo entrar los sábados a compartir de la palabra de Dios en una forma presencial. Nos entramos y les compartía a los hermanos cuál es el concepto que tú tienes de Dios. Dios es bueno o Dios es malo. Y para unos podría decirse que es bueno, para otros podría decirse que es malo, pero nos llevaba a poder entender esto. No podemos vivir en base a nuestras emociones o en base a lo que hayamos vivido, sino que tenemos que vivir como creyentes en base a lo que la palabra de Dios dice, que es Dios, o sea, cómo es Él, sus actitudes, sus características. Y al leer esto puedo entender que yo tengo que poder llevar a las personas a ese punto de que puedan entender lo que Dios dice, no lo que yo piense, lo que Dios dice del dinero, del sexo, del trabajo, del hogar, la familia, la iglesia, Dios, la salvación del Espíritu Santo, del diablo, el mal, las prioridades, los valores, el presente y lo futuro, acerca lo que Él dice acerca de esto, porque mis conceptos vendrían a ser conceptos humanos y sabiduría humana, pero cuando camino conforme a los conceptos de Dios, son conceptos y principios que dan vida y que dan vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Por eso yo los llevaba a poder entender, tenemos que tener la idea o el concepto de Dios de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no como te haya ido en la feria, no como te ha ido en la fiesta, sino que lo que dice Dios, cómo es Él, todas sus virtudes, todo lo que Él es. La palabra tiene una connotación tan negativa que nunca debe usar la palabra arrepiéntete. ¿Por qué?
porque es mal entendida. El pasado religioso número 1 en las iglesias es católico, y los católicos piensan que arrepentimiento es penitencia. Nunca use la palabra, pero siempre haga una sola cosa: enseñar y predicar el arrepentimiento. Así, cambie su creencia acerca de esto y esto. ¿Y qué ocurre? La vida se produce de una manera muy grande al decir: el mundo dice esto, pero la Biblia dice esto, y por lo tanto debemos vivir así y así. Está diciendo que se arrepientan. El arrepentimiento es el tema central del Nuevo Testamento, el mensaje central de los predicadores. Y nos cita, tenemos algunas citas, ¿verdad? Mateo 3:2. Mateo 3:2 dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y en el 4:17, además voy a leer unas, ¿no? A partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y Marcos 1:15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Al leer estos versículos podemos ver que están enfocados en el arrepentimiento. Y al ver la forma en la que Jesús predicaba, se enfocaba en el arrepentimiento, en el cambio de mentalidad. A partir de ahí va a llegar nuestro cambio de actitudes, a partir de ahí va a llegar nuestro cambio de modales, a partir de ahí va a llegar el cambio, esa transformación realmente, pero todo tiene que empezar en el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad va a producir el que yo me sienta mal, el que haya un arrepentimiento en mi vida de hacer lo que hacía antes. Y a partir de ahí van a venir el cambio de acciones. Propósito y llamado. Ver vidas cambiadas por medio de la enseñanza y la predicación de la palabra aplicada de Dios con el propósito del arrepentimiento, para que haya fruto de arrepentimiento en la conducta, porque las convicciones controlan la conducta y el carácter. Y esto es que analizaba el estado en general, así analizaba el estado de la sociedad ahorita. Realmente hay estados en los que ya se legalizó la unión entre parejas del mismo sexo, y hay estados en los que ya se legalizó la adopción. Pero si tú analizas dónde está el origen, al inicio de todas estas legalizaciones, primero se empieza a trabajar en la mentalidad, primero se empieza a trabajar por eso con mensajes, que todo es, si es amor no hay problema, pero todo es enfocado en empezar a trabajar en la mentalidad del ser humano, y ahí viene la autorización, la legalización, y de ahí ya se da el acto. Pero de la forma opuesta, de la forma contraria, también se empieza a trabajar en la mentalidad. Igual la forma opuesta, por si en la palabra de Dios, igual es la transformación, el arrepentimiento, primero empieza a trabajar en la mentalidad. Esta es nuestra comisión, propósito y llamado. No es mi trabajo cambiar la mente de la gente. Es la palabra de Dios aplicada lo que da el poder para la metanoia. 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Existen dos elementos en la enseñanza y la predicación: la palabra y el Espíritu. No es mi trabajo cambiar la mente de la gente. Es muy importante esto, o sea, que nosotros podamos entender esto. No es mi trabajo cambiar la mente de la gente. Cuando yo
no entendemos esto, hay veces que nos desanimamos. Cuando esto no llega, no llegamos a comprenderlo, hay veces que nos desanimamos en el compartir, en el hablar, porque vemos que no sucede nada. O sea, nuestro trabajo es el compartir la palabra de Dios. Ha iniciado un proceso en el penal varonil de evangelismo en las secciones. Yo les compartí a los hermanos encargados, por decir allá adentro, los hermanos cristianos, nuestro trabajo nada más es llevar la palabra, compartirles, y el que quiera, o sea, se va a acercar. Nuestro trabajo no es, por decir, cambiar en ese sentido la mentalidad, sino solamente llevar las buenas nuevas, compartir la palabra del evangelismo, y el que escuche el llamado del pastor, la oveja que escuche el llamado del pastor, se va a acercar. Es la palabra de Dios aplicada lo que da el poder para la metanoia, para la transformación de la mentalidad. Fíjate, es la palabra de Dios aplicada lo que da el poder para la transformación de la mentalidad. Amén. Existen dos elementos en la enseñanza y la predicación: la palabra y el espíritu. Existen dos elementos, la palabra y el espíritu. Y ahí yo quiero entender, y lo hemos experimentado y lo hemos visto, tiene que ir balanceado realmente la palabra y el espíritu. Hay veces podemos caer en una religiosidad cuando no balanceamos esto. Tiene que ir balanceado lo que es la palabra y el espíritu. No es solo un argumento lógico de por qué es que necesita cambiar. En la verdadera enseñanza, predicación, Dios está haciendo su labor dentro del predicador. Y eso usted lo sabe. Y no hay nada más emocionante en el mundo que el saber que no solo hablamos por Dios en este momento, sino que Dios habla por medio de mí. Y esto lo sabe cuando está tomando la palabra y la está aplicando a los corazones de los hombres, y puede ver cómo la gente al fin comprende, porque el Espíritu está respaldando la palabra aplicada de una manera práctica, personal y positiva. Y el cambio de vida está ocurriendo porque las creencias están siendo cambiadas. El Señor dijo a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza. ¿Sí me oyen? Perfecto, Sí. perfecto. No es por el poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No es por el poder ni por la fuerza. Eso está en Zacarías 4:6. Y también nos los menciona de una forma parecida. No es con espada ni con ejército en el Nuevo Testamento, más con su Santo Espíritu. Amén. No es usted el que cambia la mente de ellos, sino la palabra de Dios aplicada. Y aquí me llamó la atención algo cuando dice, y esto lo sabe cuando está tomando la palabra y la está aplicando a los corazones de los hombres, y puede ver cómo la gente al fin comprende. Lo que me llamó la atención dice, porque el Espíritu está respaldando la palabra aplicada. El Espíritu está respaldando la palabra aplicada. Cuando nosotros vemos la respuesta, podemos ver cómo el Espíritu respalda la palabra. Cuando nosotros vemos la respuesta en proyectos aún, proyectos, porque hay veces que humanamente o con buenas intenciones iniciamos proyectos, pero que no son respaldados. Y cuando un proyecto es respaldado por parte de Dios, vemos cómo va avanzando, cómo continúa avanzando todo lo que se inicia. ¿Amén? Hay un elemento cognitivo, saber, en la enseñanza y la predicación, un elemento emotivo, sentir, y un elemento conductivo, actuar. Y debemos de apelar a los tres. A veces la voluntad necesita recibir ánimo, a veces es retada y tiene que ser sensible a la guía del Espíritu Santo en esto. Esta es una gran debilidad en muchos predicadores. El miedo a plantarse en la palabra de Dios y forzosa, pero humildemente, retar la voluntad de la gente.
un recuerdo que tengo, ¿saben? Nosotros iniciamos en Mazatlán, ¿sí me oyen? Nosotros iniciamos a servir en la ciudad, en el puerto de Mazatlán, con Carlos Mariñez Arena, que ya está en la presencia del Señor. Y al leer esto, veo cómo era un hombre que nos retaba, que retaba a la iglesia. Y te puedo poner así una anécdota rápido. Nos retaba, porque recuerdo al hacer al analizar este estudio, recuerdo que una vez nos llevó a la punta del faro, el Crestón, a orar el sábado. Pero era sencillo que fuéramos así nada más, pero hizo que el grupo de alabanza fuera con todo instrumentos. Imagínate, subir hasta el faro para iniciar el sábado en la mañana un tiempo de alabanza y de adoración en la punta del faro. Eso es, ese es un nombre de Dios, que Dios lo respaldó hasta el último momento, y puedo ver cómo él era un hombre que retaba a la iglesia, un hombre que ponía los proyectos en manos de Dios y que era respaldado por el Espíritu Santo, porque íbamos y subíamos con los tambores, con la guitarra, con el bajo, subíamos y ahí se iniciaba un tiempo de alabanza y de oración. Vino a mi mente esa anécdota de Carlos. Tiene que hacerlo con humildad. Todo mensaje tiene que arribar a 2 palabras. Va. Si no llega allí, algo está errado. Sean hacedores de la palabra. Se requiere valor para hacer todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Se requiere valentía, desafiar la voluntad de la gente porque es arriesgado. Lo pueden rechazar, se pueden reír de usted y puede que no regresen. Es ahí cuando yo les comentaba, o sea, él nos retaba. Había varios detalles que recordando en ese sentido de nuestros inicios en la iglesia, cómo invitaba a ir a las secciones igual, a llevar pan, y en el penal varonil ahí en Mazatlán nos retaba a hacer cosas, pero siempre yo lo veía, tenía el respaldo de Dios. Y hacerlo con humildad. Pero la predicación poderosa siempre se toma el riesgo, porque tiene que estar dispuesto a ser rechazado cuando le pida a la gente que haga lo correcto y no lo quiere hacer. Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pasar a la otra, Beto. Esto quiere decir que en el momento en que estoy preocupado de lo que la gente va a pensar, ya no sirvo. He limitado mi ministerio. Tener miedo al hombre es una trampa, debido a que muchos predicadores no han estado dispuestos a retar la voluntad de la gente y a predicar el arrepentimiento. No es un sentido negativo, sino en el positivo. Nuestra nación y nuestra sociedad se están derrumbando. No, tienes que sentir, por decir, en ese punto el respaldo de parte de Dios. Yo creo que cuando nosotros empezamos, todos nosotros que estamos viviendo en las cárceles, entramos a esos lugares. Hay muchos de nosotros que entramos solos, pero cuando nosotros entramos al penal, sentimos el respaldo de Dios en ese sentido. Cuando nosotros iniciamos, vemos el mover, el respaldo de Dios. Dice, muchos predicadores no han estado dispuestos a retar la voluntad de la gente y a predicar el arrepentimiento. No en un sentido negativo, sino en el positivo. Nuestra nación y nuestra sociedad se están derrumbando. Nosotros tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, porque sabes, y tener siempre en mente que Dios va con nosotros. ¿Sabes algo que yo analizaba? Cuando Estados Unidos sacó la Biblia de las escuelas,
algo empezó a suceder en ese país, algo empezó a suceder. De la misma forma, cuando nosotros no compartimos la palabra de Dios como está establecido en la palabra de Dios, algo empieza a suceder. Empezamos a querer agradarle al hombre, y el que agrada al hombre desagrada a Dios. Cuando nosotros empezamos a querer agradar al hombre, algo está empezando a suceder en nosotros y nos puede dominar, que es el temor al hombre, el temor a hablar conforme lo que establece la palabra de Dios. Cuando Estados Unidos sacó la Biblia de las escuelas, algo empezó a suceder que hasta el día de hoy repercute. Lo que es los adolescentes, lo que vemos en las noticias, los adolescentes cuando arman balaceras en las escuelas, cuando todo lo que se ha dado tuvo un inicio, y fue que la palabra de Dios salió de las escuelas. Cuando el temor a predicar, cuando el temor a hablar, conforme a lo que establece la Biblia, solamente conforme a lo que dice la Biblia, me domina, algo empieza a suceder en cada uno de nosotros. Podemos estar siendo dominados por el temor a hablar y a compartir la palabra de Dios como está establecida en la Biblia. ¿Verdad? En algunas personas puede ocasionarle temor a que la gente se vaya, que ya no regrese, ¿verdad? Y temor a que se sienta incómodo por lo que se está predicando, por lo que se está enseñando, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hay que predicar con valentía, hay que predicar de acuerdo a lo que dice, a lo que ha establecido Dios en su palabra. Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Tenemos un gobierno fuera de control, una nación fuera de control, familias fuera de control, porque no estamos aplicando la palabra de Dios al carácter, a la conducta, a las convicciones. Siempre, primeramente, nos va a confrontar a nosotros. Cuando tú estás preparando el sermón, cuando tú estás preparando una palabra para compartir, siempre te va a confrontar si tú estás haciendo lo que vas a predicar. Y yo lo leo porque no estamos aplicando la palabra de Dios al carácter, a la conducta y a las convicciones. Los primeros que somos confrontados acerca de la palabra es la persona que va a llevar el mensaje. Forsyth dijo, lo que el mundo está buscando es una palabra y un evangelio autoritativos y una personalidad humilde. Sea usted esa persona. Comparta una humilde pero autoritativa palabra de Dios. No se trata de predicar el arrepentimiento, que para muchos significa darle a la gente de bibliazos y decirle todo lo que están haciendo mal. Es aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser diferente con Dios en mi vida? Que yo me ha tocado a lo largo de mi desarrollo entrando al penal, es como ver, yo les digo, ellos están aquí, ellos que están privados de su libertad son producto de una falta de enseñanza, de una falta de amor, son fruto de lo que no recibieron de sus padres y el día de hoy están pagando. O sea, cometieron un quebrantamiento de la ley, sí, lo hicieron, pero fue por falta de algo que no recibieron en su adolescencia, ¿no? Entonces, cuando yo leo aquí, comparta una humilde pero autoritativa palabra de Dios, para muchos significa darle de bibliazos. Te comparto así un testimonio corto. Hay unas áreas aisladas donde están enfermos que requieren medicamento. No es la clínica, sino otra. Los que están en adicción marcada, por decir. Y yo recuerdo que hace muchos años, a través de la reja, Dios me permitía compartirle a una persona. Y
pude entender lo que estoy leyendo el día de hoy en ese tiempo, porque yo le decía, yo no te voy a llevar yo no te voy a decir que te dejes de drogar, sino te voy a decir que sigas buscando de Dios, que llegues, que leas, que busques de Dios, porque el buscar de Dios es lo que te va a hacer dejarte de drogar. A lo largo de tu adolescencia, a lo largo de tu desarrollo, yo no creo que no hayas recibido buenos consejos. Yo no creo que tu madre no te haya dicho, no te juntes con estos o no vayas a la esquina. Pero eran consejos humanos. Y es a lo que ha llegado el día de hoy. Entonces, hoy puedes entender y podemos entender que el consejo humano muchas veces es bueno, pero no cumple el propósito. Que todo debe de estar fundamentado en la palabra de Dios. Y el testimonio es que este hombre superó esa adicción y estuvo en el grupo de alabanza de la iglesia, tocaba la batería, ya ahorita salió, pero es eso, por decir, no, es gente lastimada, es gente que ha sido rechazada, es gente que está dolida, como para que todavía los agarremos a bibliazos, sino que decirles todo lo que están haciendo es aplicar la palabra de Dios, solamente aplica la palabra de Dios, solamente vive la palabra de Dios. Acciones de líder. Gracias. Guarda, memorizar, resuelve, cuestionario, aplica, compara, intercede, ama. Guarda, Proverbios 29, 18. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley... Acércate más, Alex, para que te escuches. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Y yo lo leo, fíjate, en esta parte dice acciones de líder. Esto es para que nosotros lo Acércate. Dice acciones del líder. Perfecto, perfecto. Esto es para nosotros. Y yo lo veo así. Cuando tú apliques esta gracia en ti, vas a estar preparado para darla. O sea, cuando tú oía igual, guardo, resuelvo, aplico, comparo, intercedo. Cuando yo esta gracia la aplico en mí, puedo compartirla a otros. Proverbios 29, 18, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Todo el cuestionario ya puse el enlace en el chat, pues para que pues lo descargue si alguien lo quiere hacer. Okay. Aplica. Si empiezas a predicar de esta manera, habrá personas que no les gustará, pero verá resultados sorprendentes. Hay personas en su iglesia que mientras predica información, ¿qué les importa? El padre está en casa viendo pornografía, la madre está deprimida, la hija está embarazada, el hijo está en las drogas y usted sigue dando información, pero nunca son realmente retados. Necesitamos predicadores como los hombres de Isaacar, que entiendan los tiempos y saben qué hacer. Necesitamos predicadores como David, que sirvieron el propósito de Dios en su generación. Escribe tu compromiso al respecto. Ahí, sí. Necesitamos predicadores valientes. Necesitamos predicadores como los hombres de Isaacar, que entienden los tiempos y saben qué hacer. Necesitamos predicadores como David, que sirvieron el propósito de Dios en su generación. Necesitamos predicadores, y ahorita pensaba, como tú, que entras a los penales a predicar.
yo lo puedo ver así, fíjate, es una ciudad, Saltillo es una ciudad, término medio, vamos a ponerla así, pero veíamos, entran solo 6 personas a compartir de su palabra en toda una ciudad. Necesitamos personas que se enamoren, que sean valientes, que no tengan temor de compartir la palabra de Dios. Predicadores como Isaacar entienden los tiempos y saben qué hacer, pero sobre todo predicadores con palabra y con espíritu, que saben balancear estas dos cosas, porque el espíritu es el que trae convicción y el espíritu es el que respalda la palabra en el nombre. Adelante. Para, ¿cuál de las 5 cosas hago cada vez que predico? Acércate. Explico, Eso. comparo, intercedo y amo. Yo te lo podría decir así, tengo que hacer las 5. Tengo que hacer las 5 para que haya un desarrollo, un entendimiento, una madurez. Tengo que guardar, tengo que resolver, tengo que aplicar, tengo que comparar, tengo que interceder y tengo que amar. Y hay veces que las hacemos sin una metodología. Hay veces que las realizamos por naturaleza. Vamos, compartimos, amamos, intercedemos por las necesidades de nuestros hermanos. Realmente yo lo veo así. Hay veces que por años las hemos estado haciendo sin un patrón, sin una metodología, porque es natural, es normal. Estamos en esos lugares, poder sentir la carga de ellos y orar por sus cargas. Intercede. Padre, donde no hay palabra que proviene de ti, el pueblo se desenfrena y estamos viendo eso en nuestra sociedad, pero somos parte del problema cuando dejamos que la gente escuche la Biblia sin desafiarlos ni hacer de la aplicación el propósito principal. Perdónanos y cámbianos. Amén. El enfoque de esta enseñanza es poder entender la esencia que es llevar a la persona al arrepentimiento. Y poder entender que a partir de ahí, del arrepentimiento, del cambio de mentalidad, viene el arrepentimiento y del arrepentimiento los frutos de arrepentimiento. Pero esos frutos van a dar testimonio de nuestro cambio y de la presencia de Jesús en cada uno de nosotros. De otra manera, yo puedo decir que Jesús está en mí, pero si no doy fruto, si no manifiesto de una forma visible, es una religión la que yo estoy llevando. Pero somos parte del problema cuando dejamos que la gente escuche la Biblia sin desafiarlos ni hacer de la aplicación el propósito principal. Desafiar a la gente, retar a la gente a involucrarse cada vez más con Dios. Pasa tiempo orando solo. Luego, escribe una carta de compromiso y decisión a tu cónyuge o hijos o discípulos. Incluye las razones por las cuales agradeces a Dios por sus vidas y exprésales que te has propuesto amarlos sin importar lo que suceda e incondicionalmente. Hablando de retos, podríamos hacer esto. Podrías, como que cuando nosotros, cuando Dios nos reta, nos comprometemos más con Él. Dice, pasa tiempo orando solo. Ok. Luego, escribe una carta de compromiso y decisión a tu cónyuge, a tus hijos o tus discípulos. Una carta de compromiso y decisión. Incluye las razones por las cuales agradeces a Dios por sus vidas. Exprésales que te has propuesto amarlos sin importar lo que suceda e incondicionalmente. ¿Sabes?
No sé, yo creo que es de las últimas, pero te reto a que puedas hacer esta carta. Y esto es de parte de Dios, te reto, para que dejemos el molde, para que pasemos a algo más práctico, algo más activo. Y aquí viene, fíjate, yo tomé una enseñanza con un psicólogo cristiano y una de las terapias, por decir, una de las interacciones que hacía, una de las dinámicas que nos puso, una vez fue, muchas veces en nuestra casa hay cosas que hacemos que no sabemos que le disgusta a nuestra pareja o a nuestros hijos, porque nunca las hemos hablado. Entonces, vas a agarrar en una mesa, se van a sentar todos y la dinámica va a ser, ¿sabes qué, Ángeles? No me gusta esto de ti. Alexis, no me gusta esto de ti. Marcos, no me gusta esto de ti. Bueno, ahora a ustedes, ¿qué no les gusta de mí? Y ahí vamos a saber qué no les gusta y qué no nos gusta. ¿Qué hacemos sin saber qué? Porque, por ejemplo, yo llego y me quito la camisa o los zapatos y los dejo en la sala. Y para mí es normal, pero a mi esposa no le gusta. Pero para mí es normal. De manera que al momento que ella ya no aguanta y explota, pero no tiene que llegar a ese momento. Entonces la dinámica esa, yo la hice un día en mi casa, aquí en su casa, y ¿sabes qué? Fue muy positiva, porque yo descubrí cosas que no sabía que no le gustaban, de mis hijos y de ella, y ellos descubrieron cosas que no sabían que no me gustaban que ellos hicieran. Entonces, yo te reto en esta tarde a que puedas, si puedes llevar esta dinámica formidable, si puedes hacer esta carta donde tú expreses compromisos y decisiones, las razones por las cuales agradeces a Dios por sus vidas, yo creo que pasas a otro nivel y rompes ciertas barreras en el nombre de Jesús y exprésales que te has propuesto amarlo sin importar lo que suceda e incondicionalmente. ¿Amén? Para mí fue muy positiva esa dinámica, realmente, te la recomiendo. Le añadimos entonces a este ama, le añadimos, aparte de esa carta, que va a ser algo, va a ser un tesoro para los hijos, para la esposa, para el esposo, con tus propias palabras ahí, echar pues de nuestra cosecha. El hacer eso sí es algo bastante duro, porque tú no te imaginas cuántas cosas hay que a tus hijos, a tu esposa no le gustan, pero que no te las han dicho porque no han tenido la oportunidad. Entonces, cuando les das la oportunidad, híjoles, llueve, ¿no? Llueve. Entonces, hay que ser muy valiente para aceptarlo y para hacer los cambios. De verdad, muchas gracias, Alejandro, Ángeles. Hermosa enseñanza. Sí, hermosa, ¿eh? Me dejaron así con el ojo cuadrado. Y parecen, se ven jovencitos como si fueran nuestros hijos de 23, 21 años, de veras, se ven chiquititos, Y chiquititos. se ven mejor abrazaditos. Por eso lo de eso, qué bueno para que estén pues mucho más juntos. Quisiera yo añadir, ajá. Yo espero que algo podamos haber tomado el día de hoy. Que algo Muchísimo, se nos quede. muchísimo, De todo, muchísimo. y como decía, me acuerdo una vez que dijo yo, Rosas, ya no sigo hablando, porque lo que puede hablar de más es humano. Ya lo que Dios hasta este momento. O como una vez dijo Bernie, ya no sigo hablando porque lo que sigo hablando me sigue desafiando a mí y me sigue tumbando a mí. Sí, entonces yo espero que algo pueda tomar de esto. Lo único que queremos es poder transmitir esos retos que Dios tiene para nuestras vidas y realmente es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Yo te animo y nos reta en esta tarde a esa carta o a esa dinámica, lo que tú quieras. Pero yo sé que va a ser de bendición como lo fue para mi vida, esa dinámica. Amén. Sería todo, Beto. Dios les bendiga, Amén. Dios les bendiga y realmente un privilegio poder compartir estos momentos con cada uno de ustedes. Amén. Y pues antes de que cierren ustedes, quisiéramos que ustedes pues cierren con una oración. Quisiera añadir algo súper breve
que yo aprendí mucho de Jaime, que tiene que ver con esto, con la manera de cómo enseña uno, porque yo nunca oí a Jaime que en la cárcel les dijera: ustedes drogadictos, dejen la droga, o ustedes adúlteros y fornicarios, dejen de andar en fornicación. Nunca, nunca lo oí. Él siempre contaba: yo probé la marihuana y me gustó, y yo andaba bien contento y andaba cantando aleluya y pues fumando mota. Pero un día leí en la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, y el que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y entonces me dio temor de Dios y clamé a Dios, y Dios me arrancó ese vicio. Fíjate qué diferente. Y también contaba, dice: yo aprendí de mi papá y de mis amigos que el que no tiene relaciones sexuales o se vuelve loco, o se vuelve tonto, o se vuelve loca. Y yo, como ni me quería volver tonto, ni loco, ni loca, pues yo le daba duro. Pero de pronto leí en la Biblia: huyan de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que comete adulterios, y leía los textos, ¿no? Y entonces enseñaba. Entonces yo tuve que tomar una decisión: creerle a lo que mi papá y mis amigos y todos los que me precedieron me enseñaron, o creer lo que la Biblia dice. Y decidí creer en la Biblia, y vi este beneficio y este beneficio. Eso es decirle a la gente: arrepiéntete de tu fornicación, pero decírselo de manera inteligente, de manera como lo hizo Cristo, y como pues mencionaste tú, que no está en las notas, pero excelentemente, con la mujer samaritana. Él nunca le dijo: tú eres una pecadora perdida, andas con tantos hombres. No, se lo dijo de tal modo que cambió su mentalidad, y eso hizo que cambiara su conducta. Excelente, Alejandro. Sí. Ángeles, pues si quisieran hacer una oración para darle gracias a Dios por este maravilloso tiempo que nos ha dado. Amén. Amén. Padre bendito, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu inmenso amor, porque tu amor es incomparable, Padre. No lo alcanzamos a entender, pero sabemos cuánto nos amas, Señor. Cuánto nos amas, Padre. Todo lo que hiciste en la cruz por nosotros, tu sangre preciosa que ha sido derramada, Señor, en la cruz, y que nos ha limpiado, Señor, y nos ha perdonado, nos ha dado salvación y vida eterna y sentido y propósito a nuestras vidas. Muchas gracias, Jesús. Gracias por habernos mirado, por habernos apartado, por habernos llamado, Señor, con un propósito divino. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, por haber hablado en esta tarde, Señor, porque eres tú, es tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para ti, mi Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que pudieron estar conectados. Gracias por nuestros hermanos que están escuchando, los que están privados de su libertad. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias por sus vidas, por lo que tú ya has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Gracias por la vida de Alberto, de Blanquita. Gracias, Señor, por ese amor que tienen para contigo primeramente y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos sus vidas y las vidas de sus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por haber hablado en esta tarde a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia. Te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.